Seguimos en Barricada TV, no sé ya ni qué hora es porque se nos gastaron las pilas del reloj, siempre decimos lo mismo, tenemos que cambiar las pilas, pero esas cosas simples que finalmente, ¿qué hora es, Marce? 20:35. Bueno, ustedes seguro lo sabían mejor que nosotros porque muchos deben estar mirando por internet y en la computadora dice la hora, pero bueno, es una fórmula para decirlo. Estamos con Lucas Molinari, el compañero es de Radiográfica, hasta la mañana, un programa muy interesante, muy entretenido que se llama Punto de Partida, que se puede escuchar también por internet, ¿no? Así es, radiográfica.org.ar. Bien, ahí lo escuchan las mañanas y después compartimos las opiniones. Marce. Tal cual. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Gracias, compañero, por la invitación. Y bueno, te vamos a tosigar con las preguntas. Adelante. No, básicamente, con el tema de la ley de medios, o sea, es por lo que vamos a hablar. Nosotros el jueves pasado hicimos una manifestación, la movimos bastante. Inclusive salimos en página 12 el día anterior, el día que hizo la conferencia de prensa Sabatella. Lo peculiar de la situación es la siguiente, que pusimos un montón de gente, fueron muchas organizaciones, no solamente los medios, sino trabajadores, organizaciones sociales. Al otro día no salió en ningún lado, no salió en Clarín, no salió en La Nación, no salió en el medio oficial, nos llamaron las radios alternativas, las radios populares, nos llamaron... La cuestión es que ni Clarín ni 678. Claro, o sea, en su momento a nosotros nos tomaron con el tema de cuando dieron de baja el discurso, los concursos anteriores, y nuestro discurso lo pusieron a favor de ellos. Como nosotros marcamos claramente cuál es nuestra posición, que estamos a favor de la desmonopolización de los grandes medios, y también por la aplicación de la ley en su totalidad, y aclaramos bien cuál es nuestra postura, hubo un silencio total, en absoluto. Bueno, después de esta larga introducción, la pregunta es, ¿qué te parece a vos que tenemos que hacer para que no suceda esto? Bueno, de alguna forma, primero nosotros hemos charlado con Natalia cuando vino a la radio. Como radio estamos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias y digamos, apostamos al espacio de la coalición por una comunicación democrática, que es un espacio diverso, pero que de alguna forma en el último tiempo viene planteándose como una herramienta institucional para discutir con el AFCA. Y entendemos que, digamos, del poco tiempo que está Martín Sabatella, es necesario, digamos, un recorrido para debatir cómo aplicar la ley. Y en estos 3 años hacemos una autocrítica por un lado, porque somos parte, digamos, del campo popular que ha tenido una fragmentación en materia, digamos, de la discusión de la ley. Ha habido mucho activismo en cuanto a lo que fue conquistar este cuerpo legal, que lo construimos entre todos, que la militancia y los medios populares fueron protagonistas. Y después hubo una cuestión de relajamiento que también, bueno, nosotros entendemos que tiene que ver con un poco el proceso político que se viene dando. Es decir, no es casual, y seguramente después charlamos un poco, que hay desde el campo propio, digamos, por lo menos donde nosotros nos paramos como medio y como línea editorial, que tiene que ver con la defensa de los intereses de Latinoamérica y de ahí también de lo nacional y popular, hay una falta de presencia en la calle. Esto también implica, ¿no?, una falta de disputa política que es imprescindible cuando se trata de, bueno, romper con monopolios o disputar con grupos económicos. Y a la vez también hay una falta de política, desde nuestro entender, una política de medios clara que tenga que ver con la democratización, porque en realidad solo podemos pelear fuertemente por el 7 de diciembre, que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, de hecho estamos militando el 7 de diciembre, pero es un artículo de un cuerpo legal bastante amplio que tomó la esencia de los 21 puntos que planteaban las organizaciones, ¿no?, los 21 puntos para democratizar las comunicaciones, pero que, bueno, pareciera que a veces hacemos tanto eje en el 7D que perdemos de vista, por ejemplo, qué implica la real adecuación de los monopolios, qué implica, por ejemplo, desde nuestro parecer, potenciar los medios populares, que no son ni más ni menos que, digamos, la trayectoria de nuestro pueblo en materia de comunicación. A nosotros siempre nos gusta remarcar que tanto la experiencia de Forja como del mismo Rodolfo Walsh, entre otros, nunca estuvo canalizada por los medios masivos de comunicación, sino que estuvo justamente en experiencias populares propias, ¿no?, independientes, alternativas. Después el término lo podemos ir acomodando en función de cada situación, y que en realidad en América Latina hasta los mismos trabajadores se fueron dando. Es muy conocida la experiencia de los mineros
en los 60 en Bolivia, que hasta generan una red de radios. Entonces me parece que tenemos que pensar, ¿no?, con una agenda propia. Nosotros, digamos, y lo hemos charlado y lo decimos abiertamente, no estuvimos en esa movilización porque creemos que hay que apostar a un espacio diverso, amplio, que tiene sus contradicciones, que es la coalición, pero que en este momento, por lo menos acá el 7 de diciembre, había que fuertemente discutir el tema de también una estrategia del gobierno. Igualmente, digamos, día a día planteamos que la pelea no es el artículo 161 de adecuación, no de desinversión, como hasta muchas veces medios oficialistas planteaban, ¿no? Digo, me acuerdo muchas etapas de Tiempo Argentino planteando Clarín tiene que desinvertir. Nosotros nos agarramos la cabeza diciendo no es desinvertir, porque en realidad Clarín va a dejar ciertos medios de comunicación a través de ciertas licencias y va a haber otros empresarios que tomen y bueno, van a reproducir otros medios, otros contenidos con los puestos de trabajo que van a seguir manteniéndose. Ahora, el gran problema es que como nosotros debatimos como medios populares la propiedad de los medios de producción, ahí creo que puede ser una de las explicaciones de la censura. Digamos. Yo te pregunto ahí, ¿por qué considerás vos, digamos, si es discutible, digamos, qué entendemos por lo diverso, ¿no? Y nosotros, digamos, pensamos que lo que fue esta movilización el jueves fue muy amplia en el sentido de la cantidad de gente que había y sobre todo sus distintas extracciones, organizaciones populares, ¿no? Porque a mí me parece que también la fuerza un poco está ahí, en cuando podemos realmente superar solamente ser un conjunto de medios de comunicación para que las organizaciones populares lo hagan propio, que esto es toda una discusión. Ahora, dejando eso de lado, ¿por qué pensás vos que en estos 3 años se avanzó de poco a nada en la legalización de los medios comunitarios? Hay una responsabilidad del gobierno. ¿Y cuál es la...? Porque digamos, yo realmente, y siempre lo digo, ¿no? O sea, realmente me creo que cuando la ley de medios se produce, se factura en el sentido de escribirla, de pensarla, de poner cuadros a escribirla, etcétera, de la intervención de gente que conocemos, que realmente estaban pensando en un 33% para las organizaciones sin fines de lucro, y yo creo que no estaban tan lejos de lo que nosotros pensamos que es un medio comunitario. Igual uno siempre cree que la ley es cuando se discute, que recuerdo que no casualmente estuvimos nosotros juntos en Lanús, una vuelta que, bueno, vos planteabas más la posición de la red de medios alternativos y nosotros planteamos otra postura más de, bueno, hay que acompañar la ley con sus grises, porque en realidad tiene que ver con la relación de fuerza, es decir, que no puede haber una plena aplicación de la ley de medios con un pueblo que no esté movilizado. Entonces, bueno, pero la ley de medios, digamos, la verdad que tenemos que decir que la movilización que reclamó y que la acompañó fue enorme. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, en estos 3 años uno hace también ese análisis, digamos, de haciéndose cargo de ciertas cuestiones. Ahora, después hay una política del gobierno nacional que, por eso yo decía que nosotros analizamos que es equivocada y tiene que ver con haber alimentado solamente a los grupos empresarios, como puede ser, bueno, Polsky, Cristóbal López, entre otros. Y yo creo que tiene que haber una concepción propia de los 90, propia del neoliberalismo, y que marca también un cambio de época donde muchos cuadros del Estado no lo comprenden, bueno, donde en realidad la comunicación propia, en este caso la comunicación del Estado argentino, se limita a, bueno, cómo negociamos con ciertos editorialistas. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué no potenciar los medios propios? Y en realidad yo no tengo la explicación bien. Porque en realidad uno a veces no está en la cabeza del funcionario, que en última instancia también es el que discute y ejecuta la política pública. Lo cierto y lo que se devela en la práctica es que no se ha respaldado a los medios populares y que esto es una continuidad. En estos 3 años y antes también. A nosotros nos preocupa porque, una excesiva confianza en los grupos empresarios puede ser contraproducente a las políticas más virtuosas del gobierno nacional. Nosotros creemos que del 2013 a esta parte ha habido conquistas importantes para el pueblo argentino y que tanto Néstor como Cristina significaron avances importantes en cuanto a lo que tiene que ver la integración latinoamericana y un proyecto industrialista que pueda marcar, digamos, soberanía política y independencia económica. Ahora, eso está en tensión hoy con los grupos económicos, de los cuales Clarín es una parte.
Por sí, eso es un grupo económico. es un grupo económico y nosotros, por ejemplo, estamos jugando un rol, a nuestro parecer, bueno, importante en el sur de la Ciudad de Buenos Aires con el tema del grupo IRSA. Hay muchos proyectos inmobiliarios que están teniendo a ese grupo que, bueno, Elstein, el presidente del Banco Hipotecario, es el protagonista de todo esto y bueno, nosotros lo denunciamos. En ese sentido, discutimos y creemos que los medios populares tienen que marcar la agenda de la profundización. Nosotros nos ubicamos desde el 2008 esta parte, antes también, pero creemos que hubo un parteaguas con la discusión de las retenciones móviles y decimos, bueno, así como la oligarquía tiene a su tribuna de doctrina y a su agitador Clarín y otros medios, ¿no?, que buscan, ¿no?, tener sus intereses garantizados, bueno, nosotros tenemos que tener los medios públicos que han tenido, y esto hay que reconocerlo, la verdad una proyección muy importante desde el kirchnerismo. Decía antes, tanto Canal 7 como Radio Nacional no existían, por más que se merezcan críticas, pero se ha hecho y se ha empoderado a lo público. Bueno, lo que falta es los medios populares, que son medios que van a ser independientes, tanto al Estado como a los grupos económicos. Igual, digamos, a pesar de Moyano, por ejemplo, ¿no?, que plantea que es mejor un monopolio. Se mandó una brutalidad, digamos, grande, ahí, digamos, importante. ¿no? Es decir, pero bueno, hay que decir que dentro de esa conferencia de prensa saltaron otros que estaban mucho más vinculados desde la CTA, Pipón Giuliani, que está bueno, vinculado. Pipón es un histórico, ¿no? Claro. Es un compañero que ha militado históricamente por la ley de medios. Bueno, pero de alguna forma nosotros creemos que tiene que haber más Estado, ¿no?, y menos mercado, y que tiene que ver con una patria con justicia social. Por eso peleamos. El rol de los medios populares es marcar la profundización, marcar las contradicciones y discutirla, digamos, sin ningún tipo de determinación, por lo menos de parte de nosotros. Laburamos así y estamos orgullosos. Por ejemplo, ayer con el paro que hubo, tuvimos todas las opiniones, ¿no?, toda la discusión, compañeros que decían Moyano es un traidor, compañeros que decían, bueno, Cristina está equivocada cuando habla de extorsión, ¿no?, porque hablar de extorsión. Pero también está entonces, eso, ¿no? O sea, que muchos compañeros que proviniendo del campo popular, integrando las filas del kirchnerismo, compran ese discurso de derecha de cuestionar las medidas de lucha. Bueno, por eso. Medidas de lucha que has ejercido en otro momento, probablemente muchos de estos vienen de haberlas ejercido. Muchos planteos de ministros ayer, hoy 21 de noviembre, planteaban algo, a ver, con la ley antiterrorista, ya hecha ley, le estaban dando una herramienta para que cualquier fiscal vaya a decirle a cualquier compañero que puede estar equivocado o no, digo, porque en realidad la medida de lucha uno cree que es legítima, ¿no?, es constitucional, etcétera, y me parece que hasta hay una contradicción, porque Randazzo, por ejemplo, planteaba es un derecho de los trabajadores, pero bueno, está el derecho del que quiere ir a trabajar, ¿no? Bueno, eso es parte. Y eso lo escuchamos tantas veces, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar, el medio popular, me parece que desde el punto de vista editorial claramente marca dónde está. Si bien marcando, bueno, también y discutiendo. Bueno, pero hay que realmente general, ¿no?, apostar a esa democratización, porque la democratización en realidad planteada a fondo tiene eso, que te tenés que bancar el discurso organizado, cuestionador, muchas veces, digamos, claro, pero digamos, organizado y con proyección sobre todo. Y una cuestión creo que hay que poner también en discusión, que es, por lo menos desde el 2008, creo que el 2001, pero el 2008 esta parte, está muy cuestionado el periodismo en sí mismo. 678 cumplió un rol muy importante porque empezó a generar el tema, ¿no?, de el archivo. Bueno, ya vemos cómo, y esto es una opinión personal, pero está totalmente acabado, ¿no?, el rol de 678, y tiene que ver con la credibilidad, ¿no?, cómo construimos credibilidad, y ahí, bueno, el medio popular tiene una proyección importante. ¿Y qué pensás del rol hoy de Sabatella al frente del AFCA, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual? Yo fui de las que desde la oposición rápidamente planteé qué cambio interesante el de Sabatella, ¿no? Estaban todos los de Nuevo Encuentro muy contentos, ¿no?, asegurando que inmediatamente se iba a resolver el problema que tenemos nosotros, digamos, que no estamos pudiendo concursar porque directamente no se llama concurso, o cuando salen los concursos son una porquería que no se puede uno presentar por el valor de los pliegos, por las condiciones, por todo lo que conocemos. Ahora bien, es cierto que es una gestión que tiene 1 mes y medio, pero hay una ley que tiene 3 años, el mismo gobierno, sí. O sea, pensamos que hay una política general hacia la comunicación, que en todo caso el funcionario que se ocupa en este caso del ejecutivo de una entidad como esta debería, digamos, agilizar.
Pero a mí, digamos, no solamente me sorprende la pereza para abordar este tema, e inclusive abordarlo con inteligencia, ¿no? Digo, Santiago Aragón, que nosotros lo criticamos, que yo a los 2 días de haber asumido atendió el teléfono y nos invitó a reunirnos con él y recibió nuestro reclamo, digo, Sabatella no. Entonces, creo que también tiene que ver con cierta inteligencia o desinteligencia para moverse. Pero lo que sí realmente me llamó mucho la atención es la entrevista que le dio a Página 12, donde plantea que Telefe y Telefónica son 2 sociedades diferenciadas y que hoy, cuando quiso aclararlo, la embarró más planteando que depende de Telefónica de Argentina y no de España, o a la inversa. No me acuerdo exactamente ahora cómo fue el argumento, pero digo, medio de sentido común, ¿no? ¿Qué pensás frente a esto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Nosotros le damos crédito en el sentido de, esto que te planteaba, de que está hace poco en el cargo y que entendemos que el gobierno está haciendo todo un camino hacia el 7 de diciembre. Creemos que, se trata también de poder ir debatiendo y fundamentalmente la aplicación, esto lo hemos también charlado con algunos funcionarios de Santiago de Aragón cuando estaban antiguamente en el AFCA, hasta ahora digamos no hemos podido charlar, nosotros también hemos intentado como radiográfica, sindicato, la red gráfica, digamos que somos un armado digamos dentro de los gráficos que estamos intentando discutir personalmente, digamos, ¿no? Porque también tenemos cuestiones particulares, no hemos podido todavía charlar. Y bueno, sabemos que quizá la agenda de acá el 7 de diciembre va a ser medio apretada y bueno, planteamos y creemos que a través de la coalición se puedan discutir las cosas. Igualmente somos críticos de lo que se viene haciendo y creemos que si no se cambia va a ser muy complejo, digamos, muy complejo, y no en términos solamente de lo que pase con nosotros como medios populares, sino el devenir político. Claro. Estamos realmente preocupados porque creemos que el proyecto nacional existe, que hay una Latinoamérica que está en momentos de definición y que, ayer se vio, por lo menos esa es la interpretación que muchos dimos ayer, una intención que se viene dando también con los cacerolazos, de copar la calle por parte de la derecha y de determinar al gobierno a que vire, digamos. Nosotros creemos que hay que poder movilizar desde el campo nacional para plantear la profundización y de allí que el tema de los medios es una parte. Obviamente que... Para vos el cacerolazo del 8N, del 8 de noviembre y el paro son lo mismo? No son lo mismo. Ah, está bien. Pues no son lo mismo. No, lo del 20 de noviembre son reivindicaciones de los trabajadores, si bien se prende por arriba a la sociedad rural. Claro, siempre puede haber, digamos, obviamente hay disputa por quién lo capitaliza, ¿no? Pero... Está claro. Que igual hasta creo que no lo puede capitalizar porque no pueden armar la mesa de enlace. Pero, preocupa que Hugo Moyano, que fue un aliado del gobierno nacional y que es hasta uno de los que planteaba la profundización. Recuerdo, digamos, hace un año, discutiendo Hugo Moyano de la CGT, lo que era la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, que era un proyecto que claramente implicaba debatir con los grupos económicos que muestran los libros cuánto ganan, que esto no lo sabemos. Es decir, que siempre se discute cuánto tenemos que ganar los trabajadores, pero no cuánto ganan los empresarios, que son los que generan la inflación. Por eso en estos debates deben estar los medios populares, que son los que tienen que disputar el sentido común. A uno le preocupa por qué el gobierno nacional no ve la proyección de otro tipo de medios en el área metropolitana. Para poner un ejemplo, ayer no paraba la UTA. Ahora, en muchas de las escuelas de capital, muchos padres no terminan mandando a los pies a la escuela o muchos directivos plantearon a los pies que no vayan porque tomaron la decisión con el Clarín en la mano. Entonces, hay como una cuestión verborrágica de putear a Clarín, dicho en criollo, pero después en la práctica, ¿y qué desarrollamos? Entonces, la verdadera adecuación de Clarín creemos que tiene que ver con potenciar a los medios populares y con su diversidad. Yo estuve en Venezuela en enero y veíamos que había una diversidad impresionante y había, paradójicamente, una ley marco peor que la nuestra, porque es del año 99. Sin embargo, un apoyo del Estado y una política real. Claro. Una política real que tiene que ver con... De hecho, hay una dirección de medios comunitarios adentro del Ministerio de Comunicación e Informaciones. Eso ya le da otro estatuto desde el Estado a los medios comunitarios. Yo habré recorrido cerca de 15 radios, todos con los transmisores, los micrófonos, porque la realidad es que a nosotros nos cuesta, ¿no? Cada consola, cada micrófono nos cuesta mucho sudor
Y en realidad, en vez de estar juntando peso por peso, haciendo bonos, es una locura eso. Es una locura. Entonces, y bueno, y si uno tendría que ponerlo en palabras, ¿por qué no hay una política de medios? Bueno, quizás faltan espacios de discusión, o mejor dicho, afirmémoslo, faltan espacios de discusión, y también uno ve que hay muchos funcionarios que están cómodos. Es decir, que hay un proceso de burocratización donde en realidad están cómodos en cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, bueno, esto se tendrá que romper en algún momento y vamos a ser parte de eso. Esa comodidad, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, un pelagato, o sea, como yo, como vos, como él, y de golpe pasás a ganar 25, 30, 40 lucas. Y de repente probaste un Rutini, y es difícil volver al Vasco Viejo. Y también, ¿no? La realidad... Y o sea, eso como que es fuerte a nivel en el imaginario y en el tipo de relación que estableces con los otros. Bueno, también entendamos que pasaron los 90, ¿no? Que pasaron los 90 y que, digamos, el liberalismo está también muy, muy fuerte en la militancia, digamos. Uno no puede tampoco sacar de contexto, ¿no?, lo que pasa en el marco de los medios populares, sino en el campo popular en general, digamos, ¿no? El nivel de fragmentación y, digamos, el 2001 esta parte, ¿qué pasó? El kirchnerismo implicó un gran avance, pero también implicó la vuelta a un plano de institucionalidad, que también tiene sus cosas, digamos, ¿no? Como para poder discutir de aquí en adelante, porque cuando hoy se plantea, y nosotros somos parte, digamos, es decir, que se reforme la Constitución, tenemos una muy buena experiencia en el año 49, el caso de Bolivia, por ejemplo, si vienen los compañeros y nos cuentan, implica romper la institucionalidad neoliberal. Implica, bueno, que el pueblo empiece a participar de hecho en ciertas decisiones y que, bueno, los diputados, senadores y muchos funcionarios nacionales, provinciales, etcétera, se tengan que bancar la discusión. Y también uno es consciente cuando genera todos estos debates que una cosa es Buenos Aires y otra cosa son las provincias. Claro. ¿No? Me pasó en el caso de 678, cuando estuvimos en Santiago del Estero, hará 2 años, y los compañeros valoraban fuertemente ese programa porque en realidad no tenían más que ver que lo que proponía el Grupo Clarín y 678. Bueno, además de toda la cuestión que hacían los medios populares. Pero bueno, digo que hay una diversidad quizá y una concentración política en Buenos Aires que en las provincias es diferente. Sí, no, yo me había quedado con algo de lo que había dicho, ¿no? De esta cosa de los sindicalistas que hicieron el paro, que ve como toda una cosa muy rara ahí, que había de diferentes intereses. Y por otro lado, vos te pones a pensar también y observás que, bueno, Cristina está con Cavalieri, está con los gordos de los 90, está con Martínez, y vos decís, bueno, ¿cómo es el tema? Entonces, un costo grande. Claro, un costo grande. O sea, no, embanderás una política de derechos humanos y está Martínez. Sí, yo creo igual que siempre en la política hay, más en la construcción de poder, hay muchos claroscuros, nunca es puro. De hecho, ese es un claroscuro muy oscuro. No, bueno, pero por eso el tema de Moyano y digamos, la ruptura con la CGT de Moyano no solamente implicó un movimiento obrero que, si bien ya estaba fragmentado, digamos, se oficializó esa fragmentación, sino que se reconfigura el kirchnerismo a partir de eso. Y creo que estamos todavía en proceso de esa reconfiguración y una cuestión que uno la tira para pensar, ¿no? En el siglo XX hay 3 grandes proyectos en la Argentina. Uno es el de la oligarquía, que es el que bombardeó en el 55, el que fusiló, ¿no? y desapareció en el 76. Y después tenés 2 proyectos, podemos decir, dentro del campo nacional siendo muy, muy amplios. Uno el desarrollista y el otro el peronista. El peronista con una experiencia protagónica del movimiento obrero y el desarrollista negando esa experiencia, digamos. Entonces me parece que el kirchnerismo está reinventando en el siglo XXI y teniendo esos 2 grandes modelos. Lo que planteaba Moyano, con sus debilidades y limitaciones, por quizá su planteo presidencialista, era eso. Nosotros queremos como CGT tener una cantidad de bancas. Y eso se le negó. La pregunta es si no se está yendo hacia una política más neodesarrollista, que es bueno, el acuerdo con las multinacionales a toda costa. Y eso puede generar, digamos, una restauración conservadora. Sí, Monsanto que trabaja a nivel Latinoamérica, digamos, pero sí, tiene una presencia importante.
Podemos hablar también, bueno, en el caso de Buenos Aires, de IRSA, digamos, que desarrolla el plan Procrear, que, fíjate la contradicción, porque Procrear en realidad es una muy buena política de viviendas. Si bien no construye suelo urbano, digamos, si tomamos, si querés, la experiencia del peronismo, ¿no? De Ciudad Evita, de diferentes barrios obreros que se construían, no solamente el terreno y la vivienda, porque el Procrear termina siendo más para la clase media y no para resolver, por ejemplo, la urbanización de las grandes urbes. Pero bueno, digo, hay muchos grupos económicos que se ven beneficiados. Por eso, ayer nosotros decíamos, cuando hablemos de extorsión, pensemos también en cómo extorsionan los grupos económicos que no nos dejan llegar a fin de mes. La inflación lo generan ellos. Y ahí está el problema de Micheli, digamos, y muchos sectores de izquierda que plantean que el problema es el INDEC. No es el INDEC. El problema es la formación de precios y hay que indicar y hay que ver cómo se fortalece un Estado para disputar con esos grupos económicos. En ese sentido creemos que todo lo mal que le vaya a Cristina nos va a ir a nosotros. Eso estamos convencidos y nos preocupa que no haya una reforma constitucional o no haya un debate. ¿Qué pasa hacia 2015? Porque el poder económico y el establishment tiene su candidato dentro del campo nacional, que es Daniel Scioli. Eso uno lo ve, digamos, por lo menos es una de las cuestiones que quedan picando. Y bueno, y en estos debates tienen que estar los medios populares, digamos, para dejarla picando, para plantear cosas que quizá medios del Estado y medios privados obviamente no van a decir, y que fundamentalmente, y esto está en la raíz de la CGT de los argentinos, del gremio gráfico, es la propiedad social de manos de los trabajadores. Ustedes acá transmiten desde IMPA, nosotros de Gráfica Patricio, y en última instancia con la ley de medios estamos diciendo queremos que haya propiedad social. Sabés que esto a muchos no les gusta. Te iba a pedir, digamos, como cierre, contaras que es radiográfica, ahora iría esto, pero sabés que te estaba escuchando atentamente, ¿no? Y bueno, hablabas de restauración oligárquica, estabas hablando de Moyano, el distanciamiento con el gobierno, y se me apareció, digamos, la figura de la CLO así adelante de los ojos, pensando también que tu discurso es claramente moderno, ¿no? En el sentido de modernidad, o sea, dándole un lugar a los trabajadores, etcétera. ¿Cómo ves esta lectura? Claro, digamos, ¿cómo ves esta lectura, digamos, que podríamos decir el kirchnerismo como peronismo posmoderno, ¿no? Sin trabajadores como columna vertebral, sino con un sujeto mucho más diverso que pareciera ser el que instala sobre todo el kirchnerismo desde el protagonismo central de Cristina? No, es un problema eso. Es un problema porque en realidad es como el planteo de la juventud. La juventud no es un sector social. La juventud está en los barrios, la juventud está en la fábrica, la juventud está, digamos, en todos lados. Es un momento de la vida, ¿no? Hay viejos que tienen 60 años y yo soy joven. No tiene que ver con el número de DNI. Entonces, hay un problema ahí que tiene que ver con, bueno, con la juventud vamos a profundizar, pero en realidad uno cree que tiene que ver con una multiplicidad, con una fuerza social, ¿no? Que se movilice y que la fuerza social es de carácter popular, digamos, con sectores empresarios, con sectores de trabajadores, pero que no tiene que ver justamente con un planteo de, primero, que no haya intermediarios, porque en realidad termina pasando que la sobrecargamos a la Presidenta de la Nación de su responsabilidad, ¿no? Casi como que hay que esperar que ella diga lo que hay que hacer como para hacerlo. Y en realidad... Y a mí me da la sensación de que Sabatella está esperando eso. Pero bueno. Pero más allá de los funcionarios, en la militancia, digamos, y en las organizaciones políticas, tiene que poder haber una discusión en función de esto, porque, bueno, la Presidenta es la jefa del Movimiento Nacional, y es así, y esto quizá con lo que se peleó Hugo Moyano y que fue parte de la ruptura. El problema es que tiene que haber una capacidad de pensamiento crítico y de entender que no por decir esto está mal o esto no estoy de acuerdo, que uno esté del otro lado. Pensé que hay veces blancos o negros que se plantean que en realidad van en contra de lo que la misma Presidenta dice. Es muy interesante el discurso del 17 de octubre de Cristina, donde ella dice, bueno, tiene que haber discusión crítica, tiene que haber debate y tiene que haber militancia, que también lo decía Néstor. Entonces, tomando las palabras de los mismos conductores, podemos decir que hay muchos compañeros que uno humildemente dice, che, no interpretan lo que están diciendo los compañeros, y no esperemos que ellos nos digan todo el tiempo lo que hay que hacer. En ese sentido, aplicar plenamente la ley de medios significa hacer cada vez más y mejor comunicación y discutir con los funcionarios, por ejemplo, cómo van a ser los pliegos. Porque a veces cuando uno empieza a indagar no tiene idea, ¿no? Cómo hacer los pliegos, que tiene que ver con esto. Che, vamos por la propiedad social de los medios de comunicación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿se lo van a bancar? Digo, ¿van a apostar a eso?
Hoy está absolutamente concentrado y uno quiere que haya una radiográfica para toda la ciudad de Buenos Aires y conurbano, una radio bajo Flores, por ejemplo, que transmita de la Villa 1114 hacia Recoleta, una barricada TV que se pueda ver en todos los canales. Es decir, tenemos que ir a partir de cada experiencia planteando la comunicación popular masiva, que es un poquito lo que estamos intentando desarrollar. Muy bien. Marce. Bien. Bueno, que para empezar a hacer eso al menos tendría que atendernos, Martín, ¿no? Vamos juntos. Después sí, escribimos los planes, todo, hacemos... Ya escribimos una propuesta de pliego. Si quiere otro pliego, se lo hacemos otro pliego. Sí, se lo hacemos gratis. El tema del pliego es importante. Y no es una cosa. Ahí es donde se cuecen las habas. Está todo bien en los discursos, pero después en el pliego... ¿Cómo vamos a acceder a las licencias? Me parece que es un debate y que es importante que estén los diferentes actores. Que no se puede hacer sin barricada, que no se puede hacer sin radiográfica. Me parece que es importante que estén los diferentes compañeros que desarrollan las experiencias para, desarrollar el pliego concreto, que es lo que vamos a tener que presentar. Lo que nosotros notamos en este tiempo de lucha, pasando las 3 administraciones, de Mariotto hasta esta última, es que no tienen ni la más mínima idea, o por lo menos al principio no tenían ni la más mínima idea de lo que era un medio comunitario, popular. Bueno, eso decían, era una excusa, digamos, decían que no sabían lo que eran, lo cual era un problema para estar en ese lugar con esta ley de medios, pero bueno, veremos, ¿no? Bueno, vamos llegando al final porque todavía nos queda muchísimo más. Muchas gracias por Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora enseguida volvemos con más Barricada TV. Vamos a ver algunas de las entrevistas que hicimos el jueves frente a las puertas del AFCA con las organizaciones sociales, compañeros y compañeras que estuvieron reclamando con nosotros que se efectivice la ley de medios.